Si hay un libro que deben leer, me parece a mí es Señor Jesucristo, de Larry Hurtado. Así que si ha Ese leído las libro, primeras páginas, mi sugerencia es que pueda leer todo el libro. Es un libro un poco grueso, como unas 400 páginas, pero vale la pena. Es uno de los mejores escritos de erudición bíblica publicados en los últimos 20 años, así que vale mucho la pena indagar en ese escrito. Yo estoy de acuerdo con Larry Hurtado. La devoción a Jesús en el cristianismo antiguo es muy temprana. No me parece que haya habido una evolución que llevó a los cristianos hasta finales del siglo I a reconocer que Jesús era Dios. Me parece que hace más sentido con la evidencia histórica que tenemos que Jesucristo fue adorado y reverenciado como una figura divina tan temprano como unos meses o días después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, porque el cristianismo fue perseguido. Y en el judaísmo antiguo no se iba a perseguir a alguien solamente porque tenía una interpretación distinta acerca de la ley. Si uno ve las interpretaciones de la ley de Moisés en el contexto de sinagoga, había mucho espacio para estar en desacuerdo. Una persona podía leer un pasaje del libro de Deuteronomio y tener una interpretación que era diferente a la de otro maestro de la ley, o una interpretación distinta a otra persona que era miembro de la sinagoga. Así que nadie iba a perseguir a Jesús por tener ideas distintas acerca de la interpretación de la ley. Lo que realmente fue un escándalo en la sinagoga es cuando Jesús leyó el libro de Isaías y les dijo, esta profecía se refiere acerca de mí. Eso sí es escandaloso, ¿verdad? Esa no es una interpretación más de la ley. Jesús mismo está diciendo que el Antiguo Testamento se escribió para dar testimonio acerca de él. De una forma indirecta, Jesús está hablando de su preexistencia. Si la ley hablaba de él, quiere decir que la ley existió después de él. Por lo tanto, él es preexistente, o por lo menos existe antes que la ley. En el pensamiento judío, la ley fue creada antes de la creación, imagínense ustedes. Y si Jesús dice que la ley da testimonio de él, es posible que Jesús esté diciendo que antes de la ley está él. Esa sí es una afirmación muy escandalosa. Y la otra razón es porque gente como el apóstol Pablo perseguía a los cristianos antes de su conversión. Ahora, en el siglo I había muchas vertientes judías. Tenemos fariseos, esenios, saduceos, gente asociada con Herodes, así que había muchos grupos. Pero hasta donde sabemos, el apóstol Pablo no andaba persiguiendo a todos los otros grupos que no fueran fariseos. ¿Por qué él persigue especialmente a cristianos? Me parece a mí que él persigue a los cristianos por su cristología alta, porque confesaban que Jesús era Dios con nosotros. Y eso sí es cerca de una blasfemia para el judaísmo antiguo. Ahora bien, en Juan capítulo 5, Jesús se defiende en contra de esas acusaciones. En Juan capítulo 5, versículo 18, posiblemente Moisés lo puede leer para nosotros, 5:18, o incorrecta. ¿Está Jesús haciéndose igual a Dios? ¿Es una acusación correcta o incorrecta? Y si seguimos leyendo a partir del versículo 19, especialmente el versículo 23, realmente lo que encontramos es que Jesús no se hace igual a Dios. Jesús ya es uno con el Padre. Él no se está haciendo nada. Él ya existe. Él ya es uno con el Padre. Creo que en el versículo 23 dice que solamente los que dan gloria al Hijo pueden dar gloria al Padre. Esa es una afirmación escandalosa. Se está diciendo que la glorificación de Jesús y darle honra a Jesús es lo mismo que darle honra al Padre. Y más aún, la forma correcta de honrar al Padre es a través del Hijo. Así que Jesús no se está haciendo igual a Dios. Si Jesús se hace igual a Dios, para responder a la pregunta de Moisés, ese sería un quebrantamiento del judaísmo, porque ahora tenemos dos dioses. Tenemos a Jesús y tenemos a Dios, Dios el Padre, y ambos son dos dioses separados y en rivalidad. Si alguien se hace igual a Dios, el caso más emblemático es Antíocus Epífanes, un emperador griego que se designó a sí mismo Dios.
Eso es hacerse igual a Dios y pensar que uno está en rivalidad con el único Dios verdadero. Pero Jesús dice en esos siguientes versículos, yo no me hago igual a Dios, porque yo vengo del Padre, y lo que escucho del Padre, eso les digo, y lo que he visto con el Padre, eso les digo. Así que Jesús no está en disputa con Dios. Jesús representa, es y ha venido de Dios mismo. Por eso es que solamente dándole gloria a Él, le damos gloria al Padre. Por lo tanto, el cristianismo, aún al día de hoy, el cristianismo es monoteísta. Nosotros creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, pero sabemos y confesamos que este Dios en quien creemos es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y esa es la complejidad del Evangelio de Juan. ¿Cómo explicar a una audiencia monoteísta que los cristianos no están quebrantando el monoteísmo, sino que están adorando al único Dios verdadero? Lo que sucede es que este único Dios verdadero ya nos ha visitado como un ser humano llamado Jesús, y ahora que se ha ido al cielo, nos ha dejado al Espíritu Santo, pero sin quebrar el monoteísmo. Y esa es la disputa que encontramos. Por supuesto, los líderes religiosos de aquella época no tenían paciencia para entrar en ese tipo de disputas. Ellos simplemente dijeron, tenemos que asesinar a Jesús. ¿Cómo es posible que este hijo de José está diciendo que él es el que viene del Padre? ¿Cómo es posible que él esté diciendo a la gente que deben honrarlo a él como honran al Padre? Así que no tenían paciencia para explorar esa enseñanza nueva. Simplemente lo que decidieron fue tratar de ver cómo capturaban a Jesús y lo colocaban ante las autoridades romanas para que fuera ejecutado. Así que es un tema central, creo yo, en el Evangelio de Juan, cómo el monoteísmo se desarrolla de tal forma que tiene cabida la figura de Jesús. Es lo que Larry Hurtado le llama como una teología binitaria, le llama él, en el escrito al que hizo referencia, que se publicó en el 2003. Más adelante, unos 5 o 10 años después, él mismo dijo que la idea de una adoración binitaria quizá no era la más adecuada, y él le cambió la designación en inglés, se llama como una adoración dual. En inglés hay una palabra que él utiliza, pero con dual no está diciendo que hay dos dioses, sino que hay un solo Dios. El cristianismo cree en el monoteísmo, pero este Dios verdadero se ha revelado ahora en Jesús. Es por eso que en el Evangelio de Juan tenemos estas afirmaciones claras de la divinidad de Jesús y a la vez, en el mismo versículo, afirmaciones acerca de su cercanía con Dios. El ejemplo que vimos el martes fue Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra era Dios, pero inmediatamente dice, la palabra estaba con Dios. Entonces hay unidad y separación. Y es lo que creemos como cristianos, que hay unidad y separación. Así que Juan está desarrollando teología trinitaria en su evangelio. Obviamente parece que la sinagoga estuvo en desacuerdo y lo expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? A él y a sus seguidores. Y por eso ellos sufrieron persecución no solamente de los romanos, sino posiblemente también de grupos asociados con la sinagoga.